Hola familia, qué gusto poder estar juntos un domingo más en esta reunión online. Qué gusto saber que tú sigues conectado, que podemos seguir estando juntos, que podemos seguir siendo iglesia aún en la distancia. Y qué increíble para mí tener la oportunidad de poder compartir contigo en este primer domingo de mes. Agradezco mucho, agradezco mucho a los pastores por la oportunidad y me emociona mucho saber que iniciamos el año con todo. Antes de comenzar, yo te voy a invitar a que podamos hacer juntos nuestra declaración de fe. Así que, ¿qué te parece ahí en donde estás? Levantas una de tus manos y repites junto conmigo. Vivimos creyendo que Jesús es el camino, las personas son lo importante, la adoración es nuestra pasión, la familia es nuestro diseño, la fe es la respuesta, la generosidad es nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Amén. Y bueno, se nos acabó el 2020, se nos fue como agua, ni cuenta nos dimos cuando nos fuimos de puente el 21 de marzo por el nacimiento del Benito, y ya se nos acabó el año, 2021, y creo que fue un año de mucha expectativa. 2020 yo me acuerdo en el 2019, desde que lo estábamos planeando, estábamos de vuelta de un viaje, y dijimos, este va a ser el año, este va a ser el año en que vamos a crecer y nos vamos a cambiar de auditorio y va a estar buenísimo. Y dijimos, el año va a ser creciendo juntos. Y todos teníamos una expectativa increíble de lo que iba a ser el 2020 y que íbamos a crecer. Y creo que las expectativas no nada más eran de iglesia, sino que en todos lados. Yo me acuerdo que en Facebook estaba 2020 sorpréndeme, 2020 va a estar buenísimo. Y ahorita me meto a Facebook y dicen 2021 abúrreme, ¿no? O sea, como que ya no espero nada de ti, ya no me falles. Y creo que a pesar de que fue un año de mucha expectativa, finalmente podemos crecer juntos. Estamos creyendo que realmente hubo un crecimiento en nuestras vidas tras analizar todo lo que pasó, toda la pandemia, el tiempo que estuvimos un poco separados. Creo que pudimos crecer juntos, nuestra relación con Dios ha crecido, nuestra fe ha crecido, a lo mejor tu unión con tu familia ha crecido y sin duda alguna creo que Dios tuvo un buen plan en medio de todo esto, en medio de las circunstancias. Y quiero contarte que a principios de la pandemia, por ahí del mes de abril, estuvimos ahí compartiendo con los chicos de Espacio, y Espacio es nuestro punto de encuentro de jóvenes, que aprovecho este paréntesis para invitarte a que si tú nos estás viendo y aún no tienes un punto de encuentro, de verdad, tienes que sumarte ya. Son increíbles la oportunidad de conocer gente que crezca junto contigo en todo esto. Es increíble, no te lo puedes perder. Únete a un punto de encuentro. Y bueno, te platicaba, yo comentaba con ellos en las primeras prédicas que nos tocó dar de estas de vía Zoom. Yo les decía, ¿saben qué, chicos? Yo, en medio de toda esta circunstancia, el mayor anhelo de mi corazón es que cuando termine todo este proceso, yo pueda salir aprobado. Esa era una de mis oraciones desde el principio. Digo, Señor, yo no sé qué viene para el 2020, pero yo quiero salir aprobado de esto. Y hace unas semanas tuvimos nuestra cena virtual de fin de año y por ahí estuvimos poniéndonos ahí medio dramas, ¿no? Y todos estuvimos compartiendo cómo había sido para cada uno el año, cómo lo habíamos vivido, lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, lo importante que fue para nosotros poder tenernos como punto, como familia, espacio. Y dentro de toda la plática surgió que algunos decían, ¿sabes qué? Nos contaban a todos, ¿saben qué? Yo creo que no lo logré. Yo creo que no pasé la prueba. Yo creo que pasé de panzazo o quizá me va a tocar repetir el año, ¿no? Yo creo que no lo logré. Y hoy quiero compartirte un tema, porque creo que esto puede ser algo que pueda estar pasando en nuestros corazones. Y el día de hoy lo que yo te quiero platicar, el tema que yo le puse, yo creo que no lo logré. Y creo que si te pones a analizar el 2020, yo creo que todos pudimos haber dicho, no, este 2020 va a ser bueno. Y yo estoy seguro que todos teníamos planes, teníamos expectativas. Y a lo mejor tú al principio del 2020, a finales del 2019, mientras te atragantabas con tus uvas, tú decías, ahora yo este año va a ser el año en el que baje de peso, ¿no? Y a lo mejor ahorita iniciando este 2021, puedes voltear por abajo y te das cuenta que nomás no lo lograste, ¿no? A lo mejor tu plan era, yo este año voy a restaurar mi familia, voy a restaurar mi matrimonio, voy a mejorar mi relación con mis hijos. Y
creo que a pesar de que por un lado, gracias a la pandemia, pudimos estar más juntos como familia, por otro lado, pudimos estar más juntos como familia, ¿no? Y a lo que me refiero es que quizá muchas veces esta convivencia a la que no estábamos acostumbrados pudo haber generado roces por ahí. Y hablando probablemente, pasando haciendo tu pase de lista, a lo mejor no fue el año en el que se restauró el matrimonio. A lo mejor no fue el año en el que mejoró la relación con tus papás o con tus hijos. A lo mejor no fue el año en que mejoró la relación con tu esposa. Y puedes decir, a lo mejor tampoco lo logré. Probablemente este era el año en que tú decías, este es el año en el que salgo de mis deudas. Ya, este año ya se acaban las deudas. Y creo que a lo mejor tu tarjeta puede estar un poquito más gorda de lo que estaba, ¿no? Fue un año también muy difícil para las finanzas. A lo mejor tú dijiste, este año voy a mejorar mi salud y pudo no haber funcionado. A lo mejor tú dijiste, este año voy a mejorar mi relación con Dios. Total, voy a tener tiempo para orar en mi casa. Como es pandemia, voy a poder orar. Y ahora sí me voy a leer la Biblia completa. Y probablemente tampoco lo hayas logrado. Y creo que todos hemos estado en este punto, ¿no? Nos hacemos ideas, planes de cosas que a lo mejor no sucedan. Y probablemente en el transcurso de estos fracasos, podríamos llamarle, a veces puede llegar a caer el desánimo en nosotros y podríamos estar iniciando este 2021 con cero ganas de triunfar, ¿no? Y quiero leerte algo que el apóstol Pablo le daba en una de sus cartas. Para mí es uno de mis versículos favoritos y me di cuenta precisamente que es de mis favoritos ahora que preparaba el tema, porque me doy cuenta que lo ocupo casi siempre que me toca predicar. Pero me gusta mucho, creo que siempre hay algo bueno que encontrarle. Y en el libro de Filipenses 3, 12, 14... el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Y me encanta el versículo porque si tú te pones a analizar, prácticamente Pablo nos está diciendo, hey, ¿no lo lograste? Pues adivina qué digo, yo tampoco. Y me encanta porque si Pablo, siendo Pablo, en este punto de su vida ya era Pablo, dice, no lo logré, pues creo que todavía hay esperanza para ti y para mí. Creo que si Pablo puede llegar a un punto en el que reconoce no lo logré, vaya, ¿qué podríamos decir también nosotros? Pues no lo logré. Sin embargo, la actitud de Pablo es, ok, no lo logré, pero prosigo a la meta. Y creo que a veces ahí es donde nos quedamos nosotros. Decimos, no lo logré, pues entonces ya. A lo mejor en noviembre dijiste, ya no bajé de peso, ya véngase. Ya véngase. Rosca, tamales, vente pavo, vente todo lo que ya sabes que comimos, ¿no? A lo mejor llegaste en un punto en el que dijiste, ya, mi matrimonio ya ahí fue, ahí queda. Porque a veces nos pasa, tenemos errores, tenemos dificultades y nos encontramos ante el fracaso y decimos, quizá ya no tenga sentido continuar. Pero Pablo nos dice, ¿sabes qué? No, no lo lograste, yo tampoco lo logré, pero prosigo a la meta. No me rindo, prosigo a la meta, avanzo. Y me encanta porque este versículo va completamente ad hoc con el año que estamos declarando para este 2021. Si aún tú a lo mejor faltaste estos domingos que pasaron, que estuvimos hablando de nuestro domingo de visión y estuvimos hablando un poco de lo que viene para este año lo estamos declarando como imparables. Estamos creyendo que somos imparables. Y me encanta porque aquí Pablo es lo que nos quiere decir. ¿Sabes qué? ¿No lo has logrado? Prosigue la meta. Sigue. Tú puedes. Y creo que eso es algo muy importante. No podemos detenernos. Tenemos que seguir avanzando. Si a lo mejor tú no has logrado lo que tú hasta el día de hoy has estado planeando para tu vida, la vida de tu familia, en todas las áreas, en el área laboral, en el área de salud, en el área de iglesia, a lo mejor no estás cumpliendo todos tus propósitos. Oye, no te preocupes. Yo tampoco he logrado todo lo que he planeado. Pablo tampoco lo había logrado, pero prosigamos a la meta, continuemos.
Y creo que a veces tenemos esta idea de los apóstoles de que eran perfectos, de que pues estuvieron con Jesús, ¿no? Y vaya, si uno de ellos declara, no lo he logrado, ¿sabes qué? Podemos también decir, no lo he logrado, pero prosigo a la meta. Otro apóstol del que me gustaría hablarte un poco el día de hoy, que también es de mis personajes favoritos de la Biblia, es Pedro. Pedro también fue una persona, híjole, tuvo sus altas y bajas, y por eso me encanta, me identifico mucho con él, porque creo que todos tenemos nuestras altas y bajas en la vida, ¿no? Cuando de repente, sí, hoy sí voy a triunfar, hoy voy a hacer esa venta, hoy sí voy a hacer ejercicio, y al mediodía dices, no, ya mejor no. Y Pedro así era, ¿no? Pedro, en algún momento de su vida, Jesús lo llama, y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. Entonces Pedro empieza aquí, ¿no? Y le dice, Pedro, tú ya no vas a ser Simón, ahora vas a ser Pedro. Le cambia el nombre, lo pone con un nombre de triunfador, y Pedro va subiendo, ¿no? Y entonces Pedro le dice, ¿sabes qué, Pedro? Ven, camina en el agua. Y entonces Pedro da 1 o 2 pasos en el agua, y sube Pedro otra vez de nivel, y de repente se cae y baja de nivel. En algún punto de su vida, como te decía, Jesús le cambia el nombre, dice, tú vas a ser la roca, en ti voy a edificar mi iglesia. Y entonces Pedro vuelve a subir, y luego unos versículos más adelante Pedro le dice, aléjate de mí, Satanás, ¿no? Y baja otra vez el Pedro, ¿no? En otra parte Pedro le dice a Jesús, Jesús, yo no te voy a dejar nunca, yo no te dejaré, yo te voy a acompañar. En otro versículo más adelante mocha las orejas de unos soldados. Después niega a Jesús, y bueno, su vida fue subidas y bajadas. Y creo que a pesar de todo, Pedro fue de estas personas que pudo continuar, y sin embargo, sí hubo un momento en su vida en que no fue tan imparable, en el que sí se detuvo. Y yo me gustaría que pudiéramos analizar quizá en esta historia que se encuentra en Mateo, qué circunstancias en la vida de Pedro pudieron haber causado que se detuviera. Porque creo que es importante que lo chequemos, porque probablemente podamos vivir alguno de esos puntos y podamos estar preparados para saber, ¿sabes qué? Puedo continuar. ¿Qué te parece si lo analizamos rápido? En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 47. Mateo 26, 47. Dice lo siguiente, vamos a hablar de la historia en la que Jesús es encarcelado, ¿no? Entonces, en el versículo 47 dice, mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó, y le dio el beso. Jesús dijo, amigo mío, de adelante haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús, lo arrestaron, pero uno de los hombres que estaba con Jesús, que por cierto es Pedro, sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. No sé si tú te imaginas la escena, pero no sé, muy agradable, ¿verdad? Y me encanta porque todo estaba chido, todo era amor. Jesús se había llevado a la gente, a Pedro y a sus compañeros a orar. No tenían mucho, habían pasado en esta cena que habían tenido, donde todos compartieron. Y de repente llegó a él una dificultad, un momento de dificultad. ¿Cuántos de aquí hemos tenido momentos de dificultad, no? Que todo estaba muy bien, que te estaba yendo súper bien en la parte financiera a lo mejor, y de repente te cae una deuda a la que tienes que entrar, ¿no? ¿Cuántos no te ha pasado a lo mejor que estás teniendo un buen momento en tu salud y de repente algo pasa, que hay una enfermedad y las cosas ya no están tan bien como pensabas, ¿no? Quizá en tu familia todo estaba muy padre, todos acababan de tener alguna convivencia, todo era paz, amor, y de repente algún problema entra y se arma la discusión. Y yo creo que todos hemos tenido dificultades. Aparentemente todo estaba bien, ¿no? Y de repente, de un momento a otro,
pues sucede algo que está quizá fuera de nuestro control o quizá causado también por nuestras decisiones. Y todo este ambiente de lo padre que se está viviendo entra la dificultad a nuestra vida y puede llegar a causar desánimo. Yo no sé si te puedes imaginar la desesperación que pudo haber estado viviendo Pedro como para tener que llegar al punto de que en su desesperación y en defensa de lo que estaba sucediendo tuvo que sacar una espada y mocharle la oreja a un soldado. Pero yo creo que eso habla de mucha desesperación. Y probablemente tú puedas estar pasando en algún punto de tu vida una desesperación similar. Y yo le pido mucho a Dios que no estés mochando orejas, ¿verdad? O agarrando a golpes a alguien en la desesperación. Pero se vale. Quiero decirte que se vale. Se vale que de vez en cuando en algún punto de tu vida sientas, ¿sabes qué? No sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo voy a restaurar mi familia. No sé cómo lo voy a hacer para mejorar mi salud. No sé cómo voy a salir de esa deuda. No sé cómo lo voy a hacer para salir de ese vicio quizá. Pero ¿sabes? La vida así es. A veces hay dificultades en nuestra vida. Los mismos discípulos quienes estaban y dormían con Jesús tuvieron dificultades en su vida. Y creo que a veces nos han enseñado, nos han querido vender, o a lo mejor así lo hemos entendido, ¿verdad? Que cuando una vez que tú conoces a Jesús, ya todo va a ser como un arcoíris, ¿no? Ay, sí, esto va a estar tranqui, ya Dios va conmigo, no hay problema. Pero no, o sea, la vida continúa junto con sus dificultades. Y muy probablemente, si tú no estás viviendo una dificultad, me da mucha pena decirte esto, pero probablemente estés a punto de vivir una, o estás saliendo de una. El caso es que dificultades en la vida va a haber siempre. Y sin embargo, tenemos que tener el carácter y la capacidad de poder estar por encima de las dificultades. Finalmente tenemos un Dios que no nos ha dejado, que no nos dejará. Y si algo nos enseñó este 2020 es que Dios no nos ha dejado, no nos dejó. Y este 2021 va a seguir estando con nosotros. Y esta fue la primera experiencia que tuvo Pedro, la dificultad. Anota, a lo mejor te encuentres en alguno de ellos, ¿no? La siguiente parte de esta historia, donde vamos a encontrar el siguiente punto, está en el versículo 55. Y vamos a leerlo. Dice, luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaban en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en la Escritura. Y aquí viene lo importante. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Yo no sé si te imaginas a Pedro en esta escena, pero Pedro se acababa de aventar contra un soldado, con tal de defender a Jesús. Y de repente yo me imagino que en el alboroto, yo me imagino que volteando, hey, ¿ustedes qué esperan para hacer algo para que no se lleven a Jesús? Y de repente volteé y ya no había nadie. Y no sé cuántas veces te ha pasado a ti, pero la gente a veces decepciona. O a lo mejor conociste a alguien a quien admirabas demasiado, quizá dentro de la iglesia, y hizo algo que no te pareció muy correcto y pudo haber decepcionado y quizá bajado un poco la forma en la que mirabas a la gente que sigue a Dios, ¿no? A lo mejor un miembro de tu familia a quien tú amabas y a quien le diste toda tu confianza te traicionó, hizo algo que te lastimó de manera a lo mejor física, emocional. A lo mejor tu mejor amigo o tu mejor amiga hizo algo que habló mal de ti, no sé. Pero yo creo que es muy común en que muchas veces podamos ser decepcionados por la gente que queremos. Finalmente, creo que cuando uno más ama es cuando más se expone a ser lastimado, porque es cuando entregas tu corazón. Y qué difícil es a veces cuando alguien se equivoca y entonces tú empiezas a decir, ay, pero ¿no se supone que es cristiano? Por ejemplo. Sin embargo, yo creo que tenemos que tener unos ojos bien abiertos para entender que Jesús está haciendo su obra en la vida de cada persona, así como lo está haciendo contigo. Yo creo que esta parte, a este punto yo le llamé otros fallan, y creo que a veces se ve mucho en la iglesia. Solemos ser muy mirones a lo que la gente está haciendo. Siempre nos encanta estar viendo
si la hermanita se equivocó, que si fulanita te enteraste lo que pasó. Yo creo que todos en algún momento lo hemos vivido y podemos llegar a ser jueces muy duros con la gente. El mismo Jesús, yo creo que anteponiéndose a toda esa situación, o a lo mejor viendo lo que estaba pasando, le dice, no te fijes en la paja del otro ajeno e ignores la viga que tienes en el ojo, ¿no? Porque creo que muchas veces cometemos este error de andarnos fijando en lo que la gente hace, lo que deja de hacer. Se ve que este vato dejó de orar, sí, porque ya no trae la unción como antes, ¿no? O sea, a lo mejor puedes empezar a tener estos pensamientos, pero tenemos que entender que Dios está haciendo la obra en la gente, así como lo está haciendo contigo. Y creo que es necesario que podamos confiar en que Dios tiene control de los procesos de la gente, ¿sí? Porque tú no tienes control sobre lo que la gente hace. Tú puedes hacer algo sobre lo que está pasando en tu vida, pero de ahí en fuera, yo creo que tienes que dejar que Dios haga su obra. A lo mejor tú no puedas entender por qué aquella persona a la que tú veías que no, este líder o este cuate se ve que es bien metido con Dios y de repente lo viste haciendo algo que no era muy correcto y no lo puedes entender. Yo tampoco lo puedo entender. Pero así como él se equivocó, a lo mejor puede ser un día tú estar en ese lugar, equivocarte. Y creo que es muy importante que podamos entender que es un proceso y que estamos juntos en este proceso. Y creo que esta es la belleza de la iglesia, que podamos estar todos juntos creciendo. Si uno se cae, en vez de andarlo pateando y haciendo obvia su caída, levantarnos unos a los otros. Eso es la iglesia, poder crecer juntos, poder levantarnos, acompañarnos en este proceso, avanzar juntos. Si vemos que de repente uno se nos empieza a quedar atrás, oye, apúrate, que vamos juntos. Y creo que esta es la belleza de la iglesia, que poder, en el amor en el que Jesús nos ha llamado a estar, poder acompañarnos y levantarnos cuando alguien más lo necesita. El siguiente punto se encuentra en el versículo 57, vamos a leer. Y dice, luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Y aquí viene lo increíble. Entró, se sentó con los guardias y esperó a ver cómo acabaría todo. Y vaya, me sorprende mucho esta actitud de Pedro porque estamos hablando del Pedro que estuvo presente en la multiplicación de los panes y los peces. Estamos hablando del Pedro que vio a Jesús sanar ciegos. Estamos hablando del Pedro que vio cómo sanaron a los leprosos. Estamos viendo al Pedro estamos viendo al Pedro que vio a Jesús predicando a las multitudes, que le tocó estar en medio de todo esto, que llegó emocionado y decía, Jesús, aún los demonios nos obedecen, aún oramos por la gente y es sanada. Ese mismo Pedro, con toda la emoción, con todo lo que vio, con todo lo que tuvo la oportunidad de ver que Jesús llegó a ser, es el mismo Pedro que ahora en este punto de la historia, está sentado en el patio de donde se está juzgando a Jesús con completa incertidumbre, sin saber qué está pasando. ¿En qué momento los milagros se convirtieron en un encarcelamiento? ¿En qué momento aquel hombre que predicó y multiplicó comida y sanó enfermos ahora está siendo enjuiciado, esperando a ver si lo condenan a muerte o no? Y yo me imagino un Pedro pensando, no es lo que esperaba. No, o sea, eso tenía que ir para arriba, y a lo mejor Pedro en algún punto se pregunta, ¿en dónde quedó? ¿En dónde quedó esa emoción de estar junto con Jesús? Y yo a este punto le puse, ya no hay mariposas. No sé si te ha pasado cuando de repente estás iniciando algo nuevo, quizá algún noviazgo o quizá algún proyecto que te emociona demasiado y empiezas a sentir estas mariposas en el estómago que dices, va a estar muy padre esto va a estar muy bueno,
A lo mejor es la misma maripositas que sentíamos en el diciembre de 2019, que este 2020 va a estar muy bueno, ahora sí lo voy a lograr. Y de repente las mariposas ya no están. Este Pedro, que le tocó ver tantas cosas, ahora se encuentra sentado con completa incertidumbre, sin saber ahora qué sigue. ¿Qué pasa cuando a lo mejor la emoción ya no te acompaña hacia donde Jesús te está llevando, hasta donde Dios te está pidiendo llegar? ¿Qué pasa cuando ya no es tan divertido orar como lo era antes, no? ¿Qué pasa cuando la emoción de ir a servir un domingo ya no se levanta junto contigo los domingos? ¿Qué pasa cuando a lo mejor la emoción de ver a tu familia unidos ya no es tan suficiente? ¿Qué pasa cuando, no sé, quizá todo estaba saliendo muy bien con tu salud y de repente recibiste un mal diagnóstico y entonces la emoción que te acompañaba con la salud que tenías ya no está? ¿Qué sucede cuando las cosas ya no se sienten tan bonitas como se sentían antes? Y creo que es importante que aún cuando ya no sentamos las cosas que sentíamos antes, las sigamos haciendo. Porque esto es una decisión, esto es un camino y no siempre las cosas van a salir como tú querías. Y a lo mejor no siempre sientas la misma emoción y la misma alegría y el mismo amor por la gente a lo mejor. Quizá un día o hoy, por ejemplo, no sé, a lo mejor el año pasado tú decías, no, sí, yo quiero predicar y yo voy a conectar a mi punto de encuentro y voy a estar invitando gente. Y un día al otro ya no que tuviste tanto amor por la gente, ¿no? La paciencia a lo mejor que te decía, no, sí, yo le voy a hablar y le voy a hablar y le voy a hablar a esta persona hasta que se conecte. Y de repente no se conectó y tú dices, no, ya no quiere y yo tampoco quiero, ¿no? Lo que pasa cuando la emoción ya no te acompaña. Yo creo que tenemos que hacer aunque no sintamos. Eso es lo importante. Cuando ya no hay mariposas, cuando ya no está esta emoción, no significa que no hay amor, no significa que no hay ganas. Significa que ya estamos en otro nivel, en el que tenemos que mantenernos. Pero sin duda alguna, creo que vas a llegar a este punto. Si no lo has vivido, muy probablemente llegues a este punto. Y quiero decirte que aunque el ánimo y aunque las ganas no te acompañen a este punto en el que Dios te quiere llevar, continúa. Seamos imparables. Eso es súper importante. El último punto de lo que vivió Pedro se encuentra en el versículo 69 del mismo capítulo. Y dice así: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No, yo no sé de qué me estás hablando, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Pero nuevamente Pedro dijo con un juramento: ni siquiera conozco al hombre. Y un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Y Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó y de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro: antes de que el gallo cante, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando de ahí amargamente. Y ya no pudo más. Ya el imparable, ya se acabó. La roca sobre la que Jesús iba a edificar la iglesia, ya no era la roca otra vez. Creo que este punto yo le puse mi falla. Porque creo que a veces somos quizá también jueces muy duros con nosotros mismos. Pedro, en este punto de su vida, aquel hombre que juró que jamás iba a dejar a Jesús, ahora lo negó 3 veces, a un grado de decir que no soy y que me caiga un rayo si sí soy, ¿no? Y a lo mejor en este año tú fue el año en el que dijiste: este año sí,
me voy a reconciliar con Jesús, voy a hacer las cosas mejor, voy a salir de ese vicio, voy a mejorar mi relación con mi familia, voy a mejorar mi salud, voy a mejorar mis finanzas. Y muy probablemente una de las razones por las que no lograste tus objetivos es porque cometiste un error, tomaste malas decisiones en el proceso. A lo mejor decidiste quitar a Dios de ese primer lugar con alguna decisión de tu vida. A lo mejor cometiste algún error con tu familia que ahora te está costando la relación. A lo mejor ese vicio que dijiste lo voy a dejar, probablemente pudiste volver a tener un tropezón. Y quiero decirte una cosa, yo te aseguro que te vas a equivocar. Yo te aseguro que muy probablemente no sea la última vez que te equivoques. A lo mejor ya no sobre las mismas cosas. A lo mejor yo quiero decirte que tú probablemente pases a otro nivel cumpliendo objetivos, pero vas a tener más objetivos y muy probablemente en algún punto del camino te vuelvas a equivocar. Pero yo creo que la vida se trata de tener cambios constantes. No esperemos que de un día para otro haya cambios absolutos en nuestra vida. Es como decir, de hoy a mañana voy a bajar 20 kilos, ¿no? O sea, no sucede, es un proceso. Son años de empezar dieta los lunes, de ir al gimnasio, ya ahora sí este lunes sí voy, y vas un mes y descansas 2, y no sé, es un proceso. A lo mejor si tu detalle pueden ser, no sé, malas palabras, muy probablemente te cueste dejar las malas palabras de un día para otro, pero es un proceso. A lo mejor la relación con tu familia que tanto has soñado por mejorar no se va a arreglar de hoy para mañana. Pero las pequeñas acciones de los cambios que tú empieces a hacer, poco a poco van a ir logrando ese objetivo. Pero lo importante es que podamos entender que la vida se trata de cambios constantes, no cambios absolutos. Los objetivos que tú tienes, yo estoy seguro que los vas a lograr. Pero a lo mejor no sea tan rápido como tú pensabas. A lo mejor no va a ser tan así de repente como a todos nos gustaría, porque a quién no le gustaría que de hoy para mañana todos nuestros problemas ya no existieran. A quién no le gustaría que a lo mejor para mañana todas esas fallas y detalles que aún tengo en la vida ya no existieran, pero nos vamos a equivocar. Y la vida se trata de que podamos ser constantes, de que podamos tener cambios. Y de hecho, al principio de la prédica te leía un versículo de Filipenses cuando Pablo dice prosigo a la meta. Y más adelante nos da la clave para poder proseguir a la meta sin cansarnos. Y dice lo siguiente, en Filipenses 3, 15 y 16, es continuación de lo que ya veníamos platicando al principio. Dice que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Y pon mucha atención aquí. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. ¿Sabes? A lo mejor tú el día de hoy sientas que en el proceso en el que estás viviendo vas muy lento, o que quizá no hayas avanzado nada. Pero yo te invito a que por un momento puedas pensar, ¿cómo era tu yo a inicios del 2020? En el 2019, 18, hace 2 semanas. Y yo estoy seguro, porque Dios así es, Dios es fiel, que ha habido cambios en tu vida. Que quizá ya no dices tantas groserías como decías antes, que quizá ya no eres tan gruñón como eras antes, a lo mejor ya no caes tanto en el vicio ese que tú sabes que puedes tener. Y sabes, aférrate a eso, a esos cambios que ya sucedieron, aférrate a eso. No demos marcha atrás. No podemos detenernos en este proceso, porque si ya avanzaste, aunque sea un poco, es porque Jesús haya estado, y de la misma manera en que estuvo, aún en ese pequeño avance que tú piensas que pudiste haber tenido, Él va a estar contigo para seguir en otro poquito, y en otro poquito, y en otro poquito, y de repente esos poquitos ya no van a ser tan poquitos, y van a ser más y más avance, pero aferrémonos a lo que Jesús ya hizo. Porque sabes, ser imparable no significa ser invencible. Ser imparable significa que no nos detenemos, ¿sí?
que somos constantes. Y yo me acuerdo mucho de una ocasión, hace unos años, que yo estoy seguro que a lo mejor el pastor no se acuerda, pero yo sí. En algún momento él le daba por invitarnos a salir a correr. Yo creo que nos dio pasaditos, ¿no? Nos invitaba a ir a correr, pero él tiene un ritmo muy diferente del que yo puedo aguantar, ¿no? Y en esta ocasión nada más me tocó estar él y yo, y estábamos caminando y me decía, várale, no pares. Y ahí estábamos caminando. Y ya, vamos a aumentar el paso. Y yo, no, por favor. Y ahí vamos, estábamos corriendo y de repente me cansé, me dolían las piernas, sentía que no podía respirar. Y yo le decía, aguánteme tantito, yo ya no, ahorita lo alcanzo. Y me decía, no, Rubén, venga, baja si quieres un poquito el paso, pero no te detengas. Y seguíamos corriendo. Y de repente estábamos trotando porque de verdad estaba muy cansado. Le decía, me duelen las piernas. Sí, no importa, tú síguele. Así avanzando se te va a olvidar. Me decía, oye, pero no puedo respirar. A ver, levanta tus manos. Y ya levantaba mis manos para que entrara más aire. Pero no me dejaba detenerme. Y ahí me tenía. Y sabes, la vida a veces es así. A lo mejor en algún punto de tu vida tú has estado muy cansado de todas las situaciones que vives y te has querido detener. Pero sabes, a lo mejor necesitas bajar un poco el paso. A lo mejor necesitas respirar un poco más. Pero no te detengas. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y sabes, no te detengas. Jesús está haciendo la obra. Aquel que ya inició a hacer algo en tu vida, lo va a terminar. Pero necesitas mantenerte. Sé imparable. Este 2021, seamos imparables. No te rindas, no te detengas. Los objetivos que tienes los vas a lograr, pero vas a tener que continuar. No te tienes que detener. Y este consejo, yo quisiera cerrar el tema de hoy, porque con un versículo que a mí me llena de mucha esperanza. Recordemos que fue Pablo quien nos da este consejo. Prosigue a la meta, no te detengas, aférrate. Y si tú quieres saber si le funcionó, en 2 Timoteo 4:7-8 dice Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Entonces yo creo que sí funciona. Yo creo que sí es buena clave, sí es un buen truco. ¿Sabes? Prosigue a la meta. No te detengas, sé imparable. Si necesitas bajar el paso, se vale, a lo mejor baja un poquito de ritmo, pero no te detengas. Y como vemos, Pablo dice aquí, he terminado mi carrera y ahora viene el premio. Y sabes, a tu vida va a llegar ese premio, pero no te detengas. ¿Qué te parece si oramos el día de hoy? Amado Dios, te damos muchas gracias, porque tú has sido fiel. De la misma manera que estuviste en este 2020 con nosotros, yo sé que vas a acompañarnos en este 2021. Y Padre, hoy queremos declarar que somos imparables. Tu palabra dice que si tú estás con nosotros, nada puede estar en nuestra contra. Y Padre, aún en medio de la dificultad, aún en medio de los errores de otras personas, aún en medio de que quizá yo ya no sienta las cosas como pasaban antes, o incluso aún en medio de mi error, yo sé que tú vas conmigo, que tú acompañas cada paso que doy. Y hoy podemos declararnos imparables. Sé que si tú vas de nuestro lado, aún en mi proceso, sea muy lento o sea muy rápido, tú me acompañas y en algún punto yo sé que voy a llegar a mi meta. Te doy gracias porque sé que tú nos acompañas. Y Señor, hoy quiero orar por aquellas personas, a lo mejor tú has pasado en algún momento algún punto de desánimo y tú dijiste, ya no quiero continuar, ya no quiero seguir. Y hoy quiero decirte algo de parte de Dios. Dios va contigo. Y si Él está contigo, nada va en tu contra.
y tú puedes ser imparable este 2021. Así que yo te invito a que puedas recibir lo bueno que tiene Dios para tu vida. Señor, bendigo la vida de cada persona que hoy quizá ha estado dudando de lo que tú puedes hacer, y declaro que tu amor les rodea y que tú les acompañas. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.